Ahora vamos a acotar un triángulo. Recordemos los elementos para acotación. El primer elemento se llama líneas de referencia, la cual debe dibujarse en forma perpendicular al segmento al cual se le vaya a poner la dimensión. En este caso, nuestro triángulo está dibujado con lados inclinados a 45 grados respecto al horizontal. Por lo tanto, debemos de acomodar una escuadra con uno de esos lados y buscar con la otra la perpendicularidad. Es decir, debe de estar colocada una escuadra sobre la otra. Vamos a dibujar las líneas de referencia con calidad fina. En este caso solamente vamos a dibujar una línea de acotaciones en los lados inclinados. Por lo tanto, esa línea de referencias debe de medir aproximadamente 1 centímetro de largo. Lo mismo vamos a hacer de los dos lados del triángulo. Colocamos una escuadra muy alineada con uno de los lados y con la otra buscamos la perpendicularidad para dibujar las líneas de referencia. El segundo elemento que necesitamos para acotar se llaman líneas de acotación. Las líneas de acotación pues las vamos a dibujar en forma paralela a los lados a los cuales queremos ponerles la dimensión. Entonces tendremos que terminar primero todas las líneas de referencia y después sobre de ellas medir 8 milímetros y solamente vamos a hacer una acotación, y 8 milímetros y posteriormente 10 si queremos hacer una cota parcial y también una total, que va a ser el caso de la acotación de los segmentos horizontales o base de este triángulo. Entonces vamos a dibujar en los extremos líneas de referencia aproximadamente de 20 milímetros y en medio, es decir, donde tenemos el segmento vertical, solamente una línea de referencia de 10 milímetros aproximadamente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es empezar a medir a partir del borde del triángulo sobre las líneas de referencia 8 milímetros si es que solamente vamos a hacer una línea de acotación, 8 milímetros. Del otro lado también vamos a medir 8 milímetros. Y en la base del triángulo, como vamos a tener una cota parcial y una total, vamos a medir 8 milímetros a partir de la base del triángulo hacia abajo y 10 milímetros más a partir de la primera medición. Ahora pues vamos a dibujar las líneas de acotación trazando líneas paralelas a los lados del triángulo. Comentamos que los lados del triángulo están trazados con una inclinación de 45 grados respecto a la horizontal, entonces colocamos la escuadra de 45 sobre la regla T para dibujar las paralelas. De una vez trazamos estas líneas de acotación con calidad 2H y debe existir un traslape entre las líneas de referencia y estas líneas de acotación que estamos dibujando. El traslape debe de ser aproximadamente de 2 milímetros, de 1 a 2 milímetros, y esos traslapes, esas líneas que quedan al momento de traslaparse las líneas de referencia con las de acotación, se llaman líneas de extensión. Es importante que queden ahí plasmadas porque nos van a dar la precisión, el punto exacto para poder dibujar las cabezas de flecha en la intersección de ambas líneas. Entonces trazamos línea de acotación paralela al segmento al cual vamos a ponerle la dimensión y de una vez remarcamos nuestras líneas de referencia con 2H, pero solamente los segmentos a partir del borde del triángulo, y recordemos que estas líneas de referencia deben de estar separadas 1 milímetro de la figura que estemos acotando, es decir, las líneas de referencia no tocan nunca a la pieza que estamos dimensionando. Entonces estamos dibujando estas dos líneas de acotación horizontal y ahora observen también la línea de referencia no toca al triángulo, queda separada aproximadamente 1 milímetro. Dibujamos la línea de referencia para cota total, aquí en medio para cota parcial y en el extremo nuevamente la dibujamos aproximadamente de 20 milímetros. Ahí está, no tocamos el borde del triángulo. El siguiente elemento que necesitamos para acotar se llama cabezas de flecha, y las cabezas de flecha deben de tener una abertura total de 30 grados, es decir, deben de tener una inclinación de 15 grados respecto a las líneas de acotaciones hacia un lado o hacia el otro, o pudiéramos decir en el caso de las acotaciones horizontales hacia arriba y hacia abajo.
Entonces, para obtener líneas con inclinaciones a 15 grados respecto a la horizontal, tenemos que utilizar el par de escuadras colocada una sobre de la otra y deben de estar tocando hipotenusa con hipotenusa, ambas sobre la regla T. Entonces, estas cabezas de flecha se dibujan con calidad HB con una longitud aproximadamente de 3 milímetros y los vértices de estas cabezas de flecha tienen que intersectar exactamente en la intersección de las líneas de referencia con las líneas de acotación. Entonces, para que hagamos más fácil este trazo de cabezas de flecha, es recomendable que ambas escuadras siempre estén sobre regla T. Así será más fácil el poder desplazarlas y poder dibujar estas cabezas de flecha con el ángulo correcto. En el caso de las cabezas de flecha que vamos a trazar en las líneas de acotaciones de los lados que están a 45 grados, ahí tendremos que hacer una suma y resta de ángulos para saber qué inclinación van a tener las flechas. Si los lados están dibujados a 45 grados, tenemos que sumar 45 más 15, tenemos una inclinación de 60, y 45 menos 15 tenemos una inclinación de 30 grados. Entonces, para esas flechas que vamos a hacer en los lados inclinados a 45, vamos a usar la escuadra de 60 y después la vamos a girar para utilizar el ángulo de 30. Entonces, estas cabezas de flecha las hacemos directamente con calidad HB, con el lápiz bien afilado, y vuelvo a repetir, con una longitud aproximadamente de 3 milímetros de largo. Entonces, una vez que terminemos estas flechas que tienen inclinación de 15 grados hacia arriba y hacia abajo de las líneas de acotación, vamos a continuar con las cabezas de flecha en los segmentos inclinados, que en este caso la vamos a hacer la mitad con la inclinación de 60 grados. Miren cómo está la escuadra: 60, 60, el ángulo de 60 respecto a la horizontal. Espejeamos la escuadra para dibujar las flechas en el lado izquierdo o en el otro lado del triángulo, porque esta pieza es simétrica, por eso es que estamos girando la escuadra. Y las otras mitades de las cabezas de flecha las vamos a hacer con una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. Entonces, en ambos casos estoy colocando la escuadra sobre la regla T para tener esa inclinación de las cabezas de flecha correctamente. Entonces, vamos a completar. Ahora tenemos 30 grados respecto a la horizontal y vamos a completar las mitades que nos faltan. Recuerden, son 30 grados respecto a la horizontal. Para dibujar las flechas del lado izquierdo del triángulo, pues tenemos que espejear la escuadra, pero sigo manteniendo el ángulo de 30 respecto a la horizontal. Y después, el siguiente elemento que necesito para acotar pues son las cotas, es decir, el valor numérico que me va a indicar cuánto mide cada uno de los segmentos que conforman el triángulo. Entonces, para esto voy a medir 1 milímetro sobre las líneas de referencia a partir de el vértice de la cabeza de flecha, y después de ese milímetro tomamos otra medición de 3 milímetros más, porque los números deben de medir 3 milímetros de altura. Entonces, 1 milímetro y después 3. Hay que observar también cómo deben de estar colocados los números. Recordemos que las cotas siempre deben de estar arriba de las líneas de acotación. Entonces hay que medir hacia afuera de las líneas de acotación 1 milímetro y después 3. En el caso de las acotaciones horizontales medimos hacia arriba 1 milímetro y después 3. ¿De acuerdo? Entonces las acotaciones nunca las vamos a dibujar abajo de las líneas de acotación. Es decir, la cota, el número, nunca va abajo, siempre va arriba de las líneas de acotación. Y estas guías deben de estar siempre paralelas a las líneas de acotación para que los números o las cotas se vayan alineando de acuerdo también a la inclinación u orientación de las líneas de acotación. Las guías las debemos de trazar con calidad fina, calidad 6H, y las cotas, recuerden, las cotas son los números, las vamos a dibujar con calidad HB,
Podemos hacerlas con un lápiz o con un portaminas. Y también es muy importante recordar que no vamos a colocar unidades cuando estemos acotando, es decir, junto al valor numérico no va la unidad. Las unidades las podemos indicar a un lado del dibujo con la palabra acotaciones o abreviado ACOT, o las acotaciones las indicamos en el cuadro de referencias. En el cuadro de referencias debe haber un espacio que diga acotaciones y ahí vamos a indicar las unidades en las que estamos dimensionando. En este caso, este ejercicio del triángulo está acotado en centímetros, pero podemos utilizar la acotación también en milímetros. Si fuera en milímetros, pues tendríamos que indicar 84, 84, 59, 59 y en el cuadro de referencias pues tendremos que indicar milímetros. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado también al momento de indicar las medidas de acuerdo a las unidades en que estemos dimensionando. Entonces, de esta manera nos quedaría acotado el triángulo con sus cotas parciales, cota total en la base y las cotas totales en los lados.